29 de agosto de 2021, damos gracias a Dios por su amor y su misericordia. Saludamos a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor. El Salmo 138, 2 y 3 dice: Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Amén. Tengamos un momento de oración de invocación. Señor Dios y Padre nuestro, en esta mañana te damos las gracias por tu infinito amor y misericordia. Te damos gracias, Señor, por cuidarnos, por darnos tu bendición en este día. Queremos, Señor, pedirte que nos acompañes en este día de hoy, a cada uno de nosotros. Y queremos también pedirte tu bendición en esta liturgia. Bendigas a cada uno de los que van a participar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Doy lectura al Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que aún jurando el daño suyo no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Entonaremos el himno número 1, Cantad alegres al Señor. Tendremos nuestra oración de perdón en nuestros hogares. Le invito a orar, a inclinar su rostro y poder meditar en esta alabanza. Renuévame, Señor Jesús. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay
dentro de mí. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Escucharemos la lectura bíblica que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 4, del versículo 1 y 2, y el versículo 6 al 8. Leo en el nombre del Señor. Moisés exhorta la obediencia. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo enseño, para que los ejecutéis, viviréis y entréis, poseéis la tierra que Jehová Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo ordeno. Guárdalos pues y poséenlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio, entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como la que está Jehová vuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Amén. Vamos a recoger nuestras ofrendas en nuestros hogares, apartarlas para el Señor con gratitud en nuestro corazón, y después las podremos entregar a cada uno de nuestros tesoreros. Y vamos a entonar la alabanza Trae tu ofrenda. Trae tu ofrenda, trae a Dios tu ofrenda, tu lealtad y tu amor, dale al Salvador. Trae tu ofrenda, trae a Dios tu ofrenda, no deseches ni rechaces al Señor. Trae tu ofrenda, trae a Dios tu ofrenda, tu lealtad y tu amor, dale al Salvador. Trae tu ofrenda, trae a Dios tu ofrenda, no deseches ni rechaces al Señor. Escucharemos la lectura bíblica que se encuentra en Santiago, capítulo 1, del versículo 17, 18 y el versículo
21, 22 y 27. Leo en el nombre del Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre y de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañaos a vosotros mismos. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre de esta, visitar a los huérfanos, las viudas en sus tribulaciones y las guardarse sin mancha del mundo. Amén. Les invito, hermanas y hermanos, a tener nuestro momento de oración de gratitud e intercesión. Esta va a ser dirigida por nuestro pastor Neftalí Gajardo. Les saludo, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor, y les invito a tener nuestra oración de gratitud e intercesión. Acordémonos de todos aquellos nuestros hermanos que están padeciendo alguna enfermedad o están viviendo momentos difíciles. Pongámonos delante del Señor y tengamos la fe, la certeza de que el Señor escucha nuestras oraciones. De manera especial podamos orar por nuestra hermana Lidia Almonacillo, que está un poco delicada de salud, por la hermana Mayerle Martínez, que está pronto, muy cercanamente, a dar a luz a su bebé, para que el Señor la acompañe, la asista y todo salga lo más normal, trayendo una nueva vida a este mundo. Oremos. Eterno Dios y Padre nuestro, en esta hora nos inclinamos delante de ti para elevar nuestra oración de gratitud, en primer lugar, porque tu palabra nos enseña que en todo tiempo y lugar debiéramos darte las gracias, mayormente por tu manifiesto amor para con el mundo entero al donar y entregar la vida de tu Hijo Jesucristo en sacrificio por la redención de este mundo. Te damos gracias por nuestra salvación y por la salvación de toda la humanidad. Tú eres nuestra única esperanza, por eso te somos verdaderamente agradecidos, porque en medio de esta pandemia tú nos has sostenido, nos has cuidado, nos has provisto para nuestro sustento y nos has mantenido en el cultivo de nuestra espiritualidad, de nuestra fidelidad y confesión a ti. Somos testigos de tu amor, de tu bondad y de tu misericordia. Por eso te estamos verdaderamente agradecidos. Y junto a todos nuestros hermanos y hermanas de este circuito del reloj Caribe, te expresamos nuestra gratitud y nos unimos en gratitud a ti. También, siendo testigos del dolor, hoy nos acercamos con fe para presentar ante tu divina presencia nuestras necesidades. Sabemos de que tú estás atento al clamor de tus hijos. Confiamos en tu amor y sabemos que no tardas en responder, en darnos una respuesta de paz, de tranquilidad, de serenidad, de certeza, de confianza. Rogamos con fe ante ti, que eres el único Dios verdadero. Lo hacemos por medio de tu Hijo Jesucristo, y en la certeza, y en la confianza, y en la convicción que nos brinda tu Espíritu Santo. Haznos ver siempre la realidad en la que estamos inmersos y sensibiliza nuestro corazón para saber que en todo tiempo podemos recurrir ante ti para presentarte todas nuestras necesidades.
Oramos de manera especial por quienes atraviesan momentos más difíciles, especialmente los más pobres, los más desprotegidos, los que, producto de esta pandemia y de la crisis que hay en el mundo, experimentan con mayor naturalidad muchas veces el tema del atropello a su dignidad como persona. Enséñanos a tener siempre compasión por todos, para que ninguno pueda ser excluido de este mundo y privado de sus necesidades, sino sensibiliza el corazón de quienes más tienen para tener una mano generosa para compartir con quienes más padecen necesidades. De manera especial, pedimos por quienes están en las autoridades, para que tengan ellos, en primer lugar, como su responsabilidad de atender las necesidades del pueblo, para que puedan buscar todos los mecanismos que puedan contribuir a subsanar aquellas situaciones difíciles. Queremos rogarte por todos los enfermos en los hospitales, por todos aquellos que todavía están atrapados con el coronavirus. Pedimos, Señor, de que tú los sigas protegiendo, y por aquellos que todavía aún no se vacunan, pensando en que son personas inmunes o que no tienen el riesgo de ser de alguna manera contagiados. Pedimos, Señor, que sensibilices también el corazón de ellos, pensando no en su bienestar, sino en el bienestar de los demás, con quienes de alguna manera se relacionan, especialmente los que trabajan todavía y están en contacto permanente con otras personas, para que no corran el riesgo de llevar el virus también a su familia. Pedimos, Señor, que haya sentido de responsabilidad social, comunitaria. Rogamos por todos los enfermos, por los ancianos, los hermanos y hermanas de la tercera edad, por aquellos que están limitados físicamente y aquellos que padecen una que otra limitación para desenvolverse en la vida cotidiana. Oramos por los estudiantes que han vuelto al colegio, algunos que todavía corren el riesgo y han tenido que nuevamente volver a sus hogares por contagios cercanos o contactos cercanos con la familia. Pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de ellos. De manera especial pedimos por nuestra hermana Lidia Almonacid. No solamente extiendas tu mano sanadora sobre ella, sino con todos los que están enfermos y con los que están debilitados físicamente por sus años, como nuestra hermana Teresa Sepúlveda, nuestra hermana Marta Alvarado, nuestra hermana Olinda, y así también los que están en lugares apartados, como nuestros hermanos de la isla de Chihuahua. Pedimos que tu amor y tu bondad también sea con ellos, con nuestra hermana Nelly, con nuestro hermano René, con cada uno de las hermanas y hermanos que forman parte de esa comunidad, nuestro hermano Eladio, y así también, Señor, por las hermanas que forman parte de nuestra iglesia y que están en lugares alejados, nuestra hermana de Parua, para que tú también estés con ella en el trabajo que ella siente como una misión en poder atender a aquellas personas que están de alguna manera con ciertas limitaciones o no han cumplido con su proceso educativo. Sé tú fortaleciéndola para que pueda encontrar también los caminos, cómo contribuir en aquellas necesidades. Por nuestras hermanas de la Junta, de Río Sur, de la segunda iglesia y todos nuestros hermanos de la primera iglesia. Dejamos nuestras necesidades muy personales en tus manos, confiando en tu bondad, en tu misericordia y en tu amor. No en nuestros méritos, sino en el sacrificio que Cristo hizo por el bien de toda la humanidad, en cuyo nombre lo pedimos. Amén y amén. Entonaremos el himno 34, grande es tu fidelidad.
Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, lo condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Respondiendo él le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferréis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y llamando así a toda la multitud le dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Entonaremos la alabanza como el siervo busca. Yo tengo sed de ti y solo a ti
Gracia y paz a todos ustedes, mis hermanas y hermanos en Cristo. En primer lugar, quisiera saludar a las hermanas de la Sociedad Femenina que en el día de hoy están celebrando el Día de la Federación Femenina Metodista. Dios les siga acompañando, sosteniendo y fortaleciendo en su fe, para que sigan cultivando su espiritualidad y compromiso con el Señor de la mies, el Señor Jesucristo. Un abrazo sincero y con los mejores deseos de bendición del Señor para todas mis hermanas de la Sociedad Femenina, tanto de la primera, de la segunda iglesia, y a todas las mujeres de este circuito del Reloncaví. Dispongámonos ahora con todo nuestro ser, mente, corazón y alma, a la meditación de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, cuyo acento está puesto en el compromiso ético de la fe en Jesús el Cristo, Señor de la Iglesia, Señor de nuestras vidas, donde lo fundamental y esencial está en la praxis de nuestra fe como un imperativo ético que se intensamente notorio en el entorno donde nos movemos en nuestra vida cotidiana, teniendo como ejemplo el paradigma de nuestra fe, Jesucristo el Señor. El salmo de este día, el Salmo 15, es un salmo litúrgico didáctico que nos habla de las exigencias éticas para entrar en la presencia de Dios. Requisitos o exigencias inspiradas seguramente en el Decálogo, los 10 mandamientos, colocando el acento en la obediencia más que en los ritos. La manera de ser, de vivir, de proceder. Una vida íntegra y sincera. Una ética que se basa en normas estables de la verdad y la justicia. Una ética colaborativa y solidaria que tiene en mente el pensamiento siempre en el buen obrar. El Dios Santo, 3 veces santo, pide también a sus seguidores eso, coherencia en la práctica, en el compromiso de fidelidad, de obediencia con el pacto. Por eso nuestra cercanía a Dios debe ser siempre con humildad, reconociendo lo que somos y cuán difícil es cumplir a cabalidad las exigencias de los mandamientos. Por lo mismo, nuestra cercanía al Señor tiene que ser siempre con humildad y reconocimiento de nuestra fragilidad ética, acogiéndonos a la gracia siempre manifiesta del Señor, con la plena confianza en su misericordia y su perdón. Esta es una sabia invitación a considerar los imperativos éticos, los mandamientos, los cuales expresan la voluntad salvífica de Dios, quien siempre está cercano a nosotros. Por eso debemos buscarlo con humildad, para escucharlo y para servirlo. Los mandamientos no deben ser considerados como una carga, mayormente cuando sabemos que Jesús nos libera de esa carga para acercarnos a Dios. En aquella época se invita al pueblo a considerar con sabiduría los mandamientos de Dios, porque los mandamientos no deben ser considerados como prohibiciones, sino como la forma en que Dios está cerca de su pueblo. Y por ello, éste debe escucharlo, servirlo y buscarlo. Se nos invita, pues, a no avergonzarnos de los mandamientos cuando en ellos se expresa la voluntad salvífica de Dios. Es verdad que los mandamientos se entienden a veces en sentido demasiado legalista y entonces algunos
les parecen insoportables. Y será Jesús quien precisamente libere los mandamientos de Dios de ser una carga pesada, con el objeto de acercar a Dios a todos los seres humanos, de acercar a Dios a todos nosotros. En el texto de Deuteronomio encontramos la exhortación de Moisés al pueblo de Israel, una exhortación a la obediencia de las demandas del pacto, haciendo memoria de que Israel como pueblo de Dios está unido a ese pacto, pues goza de una situación privilegiada y como tal está llamado a proclamar el amor y la gracia de Dios a todas las naciones. Para eso fue escogido, para eso fue elegido, para ser instrumento de bendición para todas las naciones. Y para ello debe ser obediente a Dios, evitando la idolatría y ser fiel a los mandamientos, ser fiel a la Torá, a las leyes y decretos dados por Dios, porque ellos son suficientes para garantizar la posesión de la tierra de la promesa y la existencia de Israel como nación. Leyes o mandatos, decretos y mandamientos son prácticamente las tres palabras para describir las leyes religiosas, civiles, morales y sociales que iban a regular la vida comunitaria del pueblo del pacto. Moisés los exhorta a guardarlos y a ponerlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendida es esta nación grande. El escrito del apóstol Santiago es un texto lleno de claves sapiensales en la mejor tradición de la teología judía. Dios ha querido darnos los dones verdaderos y que, según el apóstol Santiago, estos se revelan en la palabra de Dios, una legítima teología de la palabra, en una palabra que opera la salvación de nuestro corazón y de nuestras mentes, palabra que hay que ponerla en práctica, atendiendo a los que nos necesitan, los huérfanos, las viudas, los que no tienen nada, porque eso es la verdadera religión, así como la describe, la define el apóstol Santiago, la verdadera adoración de Dios. Después de los 4 domingos anteriores en que hemos estado meditando sobre el capítulo 6 del Evangelio de Juan, volvemos en este domingo a retomar las lecturas continuas del Evangelio de Marcos. Evangelio que hemos escuchado y donde el tema aquí es la oposición entre los mandamientos de Dios y las tradiciones humanas. Algo fundamental e importante para definir la verdadera religión, como se ha puesto de manifiesto en la carta de Santiago. El texto se refiere a la pregunta de los fariseos, los observadores estrictos de las tradiciones de los padres, a Jesús, del por qué algunos seguidores suyos no se lavan las manos antes de comer. La verdad es que esta es una buena tradición sanitaria, pero convertirla en precepto religioso, como otras, puede llegar a ser alarmante. Es el conflicto entre lo esencial y lo que no lo es, entre lo que es la voluntad de Dios y lo que es la voluntad de los hombres, en situaciones religiosas y sociales distintas. Y el texto del Evangelio en su conjunto es bastante complejo y apunta claramente a dos cuestiones.
la fidelidad a las tradiciones antiguas y el lavado de las manos. En realidad, es lo primero más importante que lo segundo. La respuesta de Jesús pone de manifiesto la contradicción entre la tradición de los hombres y el decálogo, la voluntad de Dios, citando precisamente los textos de la ley, del Éxodo y del Deuteronomio, como así también el del Levítico. Dios es el Dios de Jesús y no es un ser humano que quiera para sí algo necesario a los hombres. Dios no necesita nada de esas cosas que se ponen bajo imperativos tradicionales. La religión puede ser una fábrica inhumana de lo que Dios no quiere, pero sí lo quieren los que reemplazan la voluntad de Dios para imponer la suya. Los mandamientos de Dios hay que amarlos, porque los verdaderos mandamientos de Dios son los que liberan nuestras conciencias oprimidas. Pero toda religión que no lleva consigo una dimensión de felicidad liberadora, de equilibrio, no podría prevalecer. Si la religión de alguna manera nos ofrece una imagen de Dios y si en ella aparece el Dios Salvador, entonces los hombres no podrán buscar a ese Dios con todo el corazón y con todo el alma. La especulación de adjudicar cosas que se presentan como de Dios cuando responden a intereses humanos, de clases, de guetos, es todo un reto para discernir la cuestión que se plantea en el Evangelio de hoy. Esta es una constante cuando la religión no es bien comprendida, y Jesús lo deja en claro. Lo que mancha es lo que sale de un corazón pervertido, egoísta y absurdo. La verdadera religión nace de un corazón abierto y misericordioso con todos los hermanos, con todas las personas. Ahí tenemos el ejemplo al cual nosotros debemos seguir, que nos presenta un marco de orientación para nuestra práctica de vida, para nuestra forma de ser, de vivir y de comprender la realidad de nuestra existencia. Los del centro están cada vez más alarmados con Jesús y vuelven a enviar unos escribas de Jerusalén para concertar un plan contra él, buscando cualquier resquicio para atacarlo. Y ya encontraron un pretexto. Sus discípulos están comiendo su pan con manos impuras. No se la han lavado para comer. No es asunto de higiene, sino de santidad. En las cuestiones de pureza o impureza se juega el pueblo según la interpretación oficial, la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Quien es impuro no puede acercarse al templo, está excluido de la presencia de Dios. Y dado que la comida es señal de bendición de Dios, es tradición de los piadosos purificarse para ser dignos de comerla delante de Dios. ¿Hasta dónde llega la meticulosidad de los fariseos en asuntos de pureza? Y como la impureza ritual se contagia por contacto material con un impuro o con algo que aquel hubiera tocado, el salir a la calle y sobre todo el mercado es una ocasión casi segura de contaminación con la impureza de los pecadores y de los paganos. Por eso, los que se consideran cumplidores de la ley no comen sin antes lavarse meticulosamente, y lo que compran en el mercado, si no lo lavan, igualmente no lo comen. Todo eso parece santo y bueno. El problema es que tanto cuidado en lavar el exterior no les deja tiempo para atender el interior.
sentirse puros y justificados ante Dios por sus méritos, los hace duros hacia los demás y los lleva a actuar como jueces de quienes no son como ellos. Los discípulos han estado comiendo su pan sin haberse lavado las manos. Después de haber compartido su pan con el pueblo impuro, tienen pues las manos impuras según la ley. Y los fariseos y los escribas se van contra Jesús a pedirle cuenta por aquello. ¿Por qué razón tus discípulos no caminan de acuerdo a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Atacan al Maestro, no a los discípulos, cuya conducta es consecuencia directa de la manera como Jesús relativiza las leyes. Y Él, centro, ha decidido poner un alto a ese falso maestro, cuyas ideas atacan las santas tradiciones de Israel. El silencio se hace pesado, y ahora los fariseos y los escribas se desenmascaran. No les importa si el pueblo tiene que comer, solo les importa que se hayan lavado las manos para hacerlo santamente. Jesús tiene que desenmascarar la maldad que hay en la defensa de las tradiciones, que llega incluso a negar fuerza de ley a la ley de Dios misma. Y para prevenir al pueblo, los llama de nuevo y les dice: óiganme todos y entiendan, nada de lo que hay fuera del hombre puede hacerlo impuro entrando en él. Lo que de verdad lo hace impuro y es para él cuestión de maldición y de muerte, es lo que sale de él. De esa manera, Jesús ha entrado en un camino definitivamente peligroso, ya sin retorno. Si solo mantuviera sus ideas en privado, ya estaría mal, según los escribas y fariseos. Pero ahora está deslegitimando las tradiciones rituales en torno a la pureza y al culto públicamente. Con eso, es un enemigo del orden público, porque influye fuertemente en la gente, y por eso su suerte ya está echada. Y tiene que irse a casa en busca de protección. Se queda por fin a solas con sus discípulos y para su sorpresa resulta que tampoco ellos han entendido. Aquellos a quienes había sido dado el don de conocer los secretos del reino de Dios, cada vez entienden menos. Tienen que prevenirlos de que correr el peligro de quedarse afuera, y por eso les dice: ¿así que también ustedes son incapaces de entender? ¿No se dan cuenta de que lo que el hombre come no le puede hacer impuro porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y va a dar al excusado? Fíjense, de paso, que en lo que Jesús denunció como causa de maldición y muerte para el hombre, no aparece nada que se refiera directamente a Dios. Son 12 situaciones de relación injusta respecto de los seres humanos. Allí es donde se juegan las cuestiones de vida o muerte para el pueblo. A Dios no se le ofende directamente. Lo que hiere al Padre que ama la vida es el incumplimiento de su proyecto de vida. Lo que va contra la vida de sus hijos es lo que de verdad ofende al Padre. No es suficiente con escuchar y conocer la palabra de Dios. La verdadera sabiduría está en ponerla por obra, en integrarla en la vida cotidiana, en la vida real. Hacer que la palabra de Dios no sea algo ajeno al vivir diario, encapsulada en tiempos o en espacios limitados.
dedicados a Dios. Esa es la verdadera tarea del cristiano. Hacer que la palabra de Dios sea algo de lo cotidiano, en la práctica de nuestra vida diaria. Nos lo recuerda el mensaje del apóstol Santiago. Y no solo de lo que hemos escuchado hoy, sino de toda la carta que nos exhorta a llevar a la práctica la palabra que escuchamos, a dejarnos transformar por ella y a convertir nuestras costumbres. Escuchar la palabra de Dios y no llevarla a la práctica es engañarnos a nosotros mismos, como nos dice su palabra. La sabiduría es una cuestión del corazón. Y en el Evangelio encontramos otra forma de engañarnos que estaba tan presente en tiempos de Jesús como en el día de hoy. Hacer las obras, pero sin poner el corazón en ellas. Esto era lo que vivían precisamente los escribas y fariseos y lo que muchas veces hacemos también nosotros para no complicarnos la vida. Esta vez la cuestión era lavarse las manos antes de comer. ¿Cuántas veces la palabra humana sustituye a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces la tradición o las costumbres, muchas veces sin mala intención, ocultan el verdadero sentido de los gestos, de las acciones o palabras? O peor aún, ¿cuántas veces se esconden el verdadero rostro de Dios, no dejando llegar a Él, para que sea conocido y amado por todos? Jesús no pretende quitar importancia al cumplimiento de la ley, pero sí recuerda que ésta está al servicio de la persona, al servicio de su libertad, de su crecimiento, de su desarrollo, de su amor. Las lecturas de la liturgia de hoy nos invitan a un examen de conciencia, a un chequeo de nuestra vida, de nuestra fe, desde las intenciones que la mueven. Una invitación a buscar la verdadera sabiduría que nace de la palabra de Dios y se instala en nuestro corazón, transformando nuestra vida desde dentro y dando frutos que transforman nuestro entorno, nuestra humanidad, nuestra sociedad. Somos interpelados por la palabra del Señor para poder descubrir qué es lo esencial y que debemos llevar precisamente a la práctica. Fuimos convocados para celebrar al Dios que se comprometió y se compromete por el bien del ser humano, por el bien de toda la humanidad. Fuimos convocados para relacionarnos de una manera distinta, para aprender a vivir en una búsqueda de armonía y comunión, en la aceptación del uno y del otro, en su diversidad, para compartir creativamente los dones que el Señor nos ha regalado, para buscar siempre el bien mayor de los demás, obrando en justicia, viviendo en santidad de vida, construyendo un mundo nuevo, un mundo mejor, en el que todos nos sintamos partes de Él y donde reconozcamos al único Creador, sustentador de nuestra fe y de nuestra esperanza, que nos abre siempre un horizonte de vida plena y abundante. Por su palabra nos consuela y nos anima, nos fortalece y nos sostiene, pero también nos interpela y nos desafía, nos impulsa y nos provoca para vivir en un espíritu de permanente transformación, cambio, renovación, de solidaridad, de manos tendidas, de corazones abiertos. Somos enviados
fruto de nuestra experiencia de encuentro con el Dios de la vida, a ser mensajeros y mensajeras de esperanza y de paz, anunciadores y anunciadores de la plenitud de la vida, de esa vida que nos ha llegado gracias a Jesucristo, el Hijo de Dios, que por amor se dio a sí mismo para darnos vida y vida en abundancia. Amor que debe trascender a través de nosotros, amor que lo envuelve todo, para hacernos testigos y testigas de su gracia sobreabundante, de su justicia soberana y de su alianza eterna. Que el Señor, que nos ha convocado para celebrar su nombre, para cultivar nuestro espíritu y que nos interpela por su palabra, sea el que nos sustente en nuestro diario vivir. Y a Él sea toda la honra, la gloria, el honor, el imperio y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entonaremos el himno final, Sublime Gracia.
Estamos terminando así nuestra liturgia. Esperamos que el Señor, que es fiel a sus promesas, nos siga asistiendo, acompañando y fortaleciendo en esta nueva semana. Oremos. Recibe, Señor, una vez más nuestra gratitud por habernos permitido fortalecernos en la fe común que nos une como hijos tuyos en la celebración litúrgica de este día. Que Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los bendiga, los guarde y los proteja. Que el Señor misericordioso los acompañe con su gracia y los llene siempre de favores, ahora y eternamente. Amén.